Don Javier Vendrell, buenos días. Hola, buenos días. Don Javier, usted tiene mucha experiencia en las campañas, conoce mucho a Colombia, ahora se une a la campaña del ex embajador, ex ministro, ex senador Roy Barreras, que estará en este Frente por la Vida. Quisiera preguntarle si a usted le parece que esa consulta vale la pena sin Iván Cepeda. Bueno, yo creo que el día 8 de marzo es un día clave para el futuro de Colombia. Todos sabemos que el resultado que se da en las votaciones a la Cámara, al Senado y en las consultas condicionan el resultado final de la elección a la presidencia, y creo que sería un grave error estratégico por parte del progresismo no estar ese día en las urnas, que los votantes progresistas no tengan la motivación de ir a votar a sus candidatos al Congreso por no ir acompañados por un candidato a la presidencia, y que se visualice una gran votación de los candidatos de centro y de derecha y que el progresismo no tenga una representación en ese día de votación. Por tanto, creo que sí, creo que tiene que existir la consulta del progresismo. Evidentemente me parece un error y una pena que no tengamos a Iván Cepeda, candidato pues hoy más posicionado en las encuestas. Pero, bueno, al final, si finalmente se produce esa decisión que nos ha anunciado Daniel Coronel, pues yo creo que igualmente tenemos que seguir para adelante y hacer una consulta del progresismo, sí, para que la gente progresista pues tenga su referente ese día. Don Javier, usted conoce mucho de los efectos boomerang en la política. Hay quienes dicen que esto sería el mejor escenario para Cepeda. Es decir, se estaría creando un mártir político. Es decir, que la manipulación en el Consejo Nacional Electoral lo persigue, lo arrincona, y eso, al contrario de perjudicarlo, lo puede elegir en primera vuelta. ¿Usted comparte esa opinión? No comparto esa opinión, la cual cosa no quiere decir que no sea posible. Es posible que sea así. Y en cualquier caso, dejar claro que Cepeda no es mi rival ni mi enemigo. El compañero Cepeda es una persona con la que ideológicamente comparto muchísimo. Y por tanto, pues, si finalmente eso impulsa a Iván Cepeda, pues para mí lo importante es que garanticemos la continuidad del proyecto del cambio. Yo estoy con Roy porque considero que el candidato Roy Barreras es la persona que mejor puede canalizar esa concreción. Nosotros hemos vivido unos años en que ha habido un revulsivo que se llama Gustavo Petro, que ha puesto en la agenda temas que estaban olvidados: el agua, la reforma agraria, la transición energética, muy importantes, pero que por muchos elementos, algunos internos del propio gobierno, pero muchos también por el enfrentamiento total con los grandes grupos de poder colombianos y extranjeros que han frenado ese cambio, pues no ha sido posible hacer cosas que creo que serían muy buenas para Colombia. Entonces yo creo que Roy Barreras es la persona más adecuada para poner en marcha todo ese cambio impulsado por el presidente Petro, para poner este país a producir, para generar riqueza, para que los subsidios que ha iniciado el presidente Petro se multipliquen, porque haya riqueza y capacidad para hacerlo, pero sobre todo para que demos un impulso a la generación de puestos de trabajo, porque este país lo que necesita es ponerse a producir a toda velocidad, y es posible hacerlo con una buena gestión. Señor Vendrell, en caso de que Roy Barreras gane la consulta y se deba enfrentar a Iván Cepeda en la primera vuelta, ¿cómo harán para ganarle al candidato del gobierno que puntea en todas las encuestas? Bueno, usted sabe que las dinámicas electorales, quiero recordar en la situación donde estaba pues Rodolfo Hernández hace 4 años y cómo terminó. Las dinámicas electorales son muy complejas y pueden variar en cualquier momento. Yo creo que desde el equipo de Roy lo que tenemos que hacer es explicar qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que podemos convencer a mucha de la gente que hoy considera que Cepeda es quien puede llevar adelante este cambio, pues que
que el compañero Cepeda se va a encontrar con muchos problemas si consiguiese ser presidente, se va a encontrar con muchos problemas para materializar ese cambio, y que en cambio el candidato Roy Barreras puede materializar ese cambio. Y por tanto, en política lo que toca es argumentar, convencer. Yo creo que Roy Barreras ha sido poco escuchado. O sea, yo creo que hasta hoy ha sido poco escuchado, y por tanto yo creo que si conseguimos que la gente escuche su mensaje, escuche lo que está planteando, podemos ganar. Y si finalmente gana Iván Cepeda, adelante con el cambio, no hay ningún problema. Nosotros vamos a explicar nuestra propuesta y veremos hasta dónde llegamos. Señor Vendrell, ¿no es riesgoso, aunque pues eso no depende de ustedes, porque el Consejo Nacional Electoral va a decidir, como ya lo anticipó Daniel Coronel aquí en Caracol Radio, que 6-3 van a decir que no puede participar el 8 de marzo? ¿No es un riesgo muy grande para el resto de los candidatos, incluyendo la persona con la que usted trabaja, Roy Barreras, que no vote nadie en la consulta, o que vote muy poca gente comparada con la consulta de la señora Paloma Valencia y de los otros candidatos de la derecha? La política es un poco como el fútbol, ¿no? Que cuando sales al campo tú sabes cómo vas a jugar tu partido, pero no sabes cómo lo va a jugar el otro. Y por tanto siempre hay un riesgo. Y a veces pues un candidato menor puede despuntar, o uno mayor pues puede hundirse por no ser capaz de explicar, de transmitir. Estamos ahí, y yo he hecho la apuesta absolutamente convencido de que vamos a ser capaces de explicar a los ciudadanos y ciudadanas de este país, especialmente a los ciudadanos y ciudadanas progresistas, de que con Roy podemos consolidar ese cambio, y que yo cierro los ojos y lo que quiero es imaginarme cómo estará este país dentro de 4 años, después de 4 años con el nuevo presidente. Y de verdad, les prometo que estoy convencido de que la persona que puede dar ese vuelco es Roy Barreras. Y por eso estoy ahí, y voy a poner todo de mi parte a trabajar con todas mis fuerzas. Ayer estuve hasta las 12 de la noche, hoy me he levantado a las 5 de la mañana, y así lo voy a hacer cada día hasta el 8 de marzo y después hasta el 31 de mayo y después, si hay segunda vuelta, para conseguir que eso sea posible, porque de verdad creo que es lo mejor para este país. Entonces, cuando haces esas cosas con convicción, no te da miedo asumir un riesgo. Pero el riesgo no es real en el sentido de que si gana Roy Barreras, que tiene muchas posibilidades, si no está Iván Cepeda, le acabe él quitando votos al progresismo en esa posibilidad de llegar a la presidencia, que se convierta en el candidato que le quite votos al candidato del progresismo. Mira, las carreras se ganan por etapas. Entonces, ahora tenemos un hito que es el 8 de marzo. Y de aquí al 8 de marzo vamos a hacer todo lo posible para movilizar al máximo posible de ciudadanos y ciudadanas progresistas para que apoyen este proyecto y para sacar el mejor resultado posible en la consulta del 8 de marzo. El 9 de marzo pues nos tendremos que sentar con Iván Cepeda, y si hay cualquier otro candidato progresista, para intentar acordar y para llegar con el máximo de fuerza a la primera vuelta. Y si en ese punto pues valoramos conjuntamente que es mejor que uno de esos candidatos se retire, o que haya cualquier tipo de acuerdo, pues veremos qué es lo que hay que hacer. Pero hasta ahora, en primer lugar, todavía no hay la decisión de que Cepeda no esté en esa consulta. Sí. Cuando esta sea pública, yo no dudo de la información que tiene el señor Coronel, pero tenemos que ver que eso sea así. Si es así, pues señor vamos Vendrell, a hacer el mejor resultado posible el 8 de marzo. Señor Vendrell, es innegable que entre usted y la familia Petro Alcocer, es decir, el presidente y su señora, hay algo más que un vínculo político. Ustedes son amigos. Y uno a los amigos, pues en principio les tiene un cierto deber de lealtad. ¿Usted consultó, le comentó al presidente Petro que se iba a ir con Roy Barreras? ¿Él le acompañó, le dijo qué bueno, o hubo algún comentario? Pues porque en principio quien recibe el respaldo del presidente Petro, su amigo, es Iván Cepeda. El presidente Petro sabía que yo iba a dar este paso antes de que se hiciese público, y yo le puedo asegurar que si el presidente Petro, que es mi referente y es mi líder en este país, hubiese considerado que yo no tenía que estar acá, yo no estaría acá.
Por tanto, yo estoy acá para dar continuidad a este proyecto del presidente Petro. Yo estoy acá para garantizar de que ese cambio en el que él ha soñado durante toda su vida y en el que muchos ciudadanos de este país hemos soñado y queremos que se dé, se convierta en realidad, que más allá de los discursos, más allá de decir que tenemos que poner trenes, lo que tenemos que hacer es poner trenes. Y no hay nadie en este país que piense que no hay que poner trenes, pero tenemos que hacerlo. Y eso lo vamos a hacer con Roy. Que más allá de entregar tierras, que ha sido importantísimo, tenemos que poner esas tierras a producir. Y eso lo vamos a hacer con Roy. Y todo eso es lo que quiere el presidente Petro que pase. Y eso yo estoy seguro que lo vamos a hacer con Roy. Sí, señor Vendrell, el presidente Petro lo nacionalizó a usted de forma express. Usted fue asesor de su campaña, organizó la red de testigos electorales que, pues, bueno, fue clave y lo llevó a la presidencia. ¿No cree al final que es ingrato con el presidente Petro que usted no apoye al candidato de él, que es Iván Cepeda, y se vaya por Roy Barreras? Yo le vuelvo a decir, si el presidente Petro considerase que yo no tenía que estar en esta campaña, yo no estaría en esta campaña. Por tanto, yo estoy convencido de que no hago nada en contra de su voluntad. El presidente Petro está por la unidad del progresismo. El presidente Petro lo que quiere es que esta consulta salga reforzado. El presidente Petro lo que quiere es que vaya mucha gente el 8 de marzo a las urnas a votar a los candidatos progresistas. El presidente Petro lo que quiere es que el 31 de mayo podamos ganar, ojalá en primera vuelta, y ahí estaremos unidos los progresistas, y no tengo ninguna duda que el presidente Petro y yo vamos a votar lo mismo el 31 de mayo. Señor Vendrell, usted fue mencionado en el escándalo del presunto intento de infiltración de la campaña Petro Presidente por parte de alias Papá Pitufo. ¿Qué pasó con ese video donde supuestamente le devuelven los 500 millones de pesos al zar del contrabando para esta campaña? Mire, yo creo que ese tema quedó muy aclarado en su día. Quedó claro que yo reconocí haber recibido unos recursos de este señor. Yo no tenía ni idea de quién era este señor. Se me indicó que se devolviesen y eso fueron devueltos, y todo el mundo ha confirmado que fue así. Por lo tanto, es un tema para mí cerrado, y darle vueltas a eso, pues bueno, usted tiene todo el derecho a preguntarme, pero yo creo que ahí está la respuesta y está cerrado. Se plata yo inocente. Pero, señor Vendrell, en la más optimista de sus encuestas, hoy, ¿cuánto marca Roy Barreras? Bueno, son las encuestas que se han hecho públicas. Vamos a ir viendo, pero nosotros también tenemos nuestros sondeos y sabemos cuál es el estado de opinión. Ustedes seguro que también hablan con gente y se han encontrado mucha gente que tiene claro que Roy es la persona que puede cambiar el futuro de este país, poniendo el país a producir y a funcionar, y eso no se ve reflejado en las encuestas, y eso vamos a ver, y estoy seguro que un cambio, porque no es el estado de la población. O sea, no hay un 1% de la población que quiere votar a Roy Barreras. Todos sabemos que hay mucha más gente. No sé si es un 4, si es un 8, que es un 15, pero hay mucha más gente, y mucha más que la va a haber, estamos convencidos. Bueno, pero además, yo soy una persona que, mire, cuando creo en algo, me la juego toda por eso en lo que creo. Entonces, yo estoy acá no por lo que dicen las encuestas. Yo acordé con Roy Barreras meterme en esta campaña el domingo pasado. Justo cuando estaban publicando unas encuestas que le daban, no sé si un 0,4, un 0,7. Me da igual, o sea, estoy convencido de que es el candidato que puede cambiar este país. Señor Vendrell, y que además podemos ganar. Señor Vendrell, pues se nota que tiene usted mucha confianza y que tienen una estructura de asesoría y de publicidad. Tengo entendido que también Ángel Becasino hace parte del equipo, y bueno, ustedes son personas de mucho conocimiento internacional. ¿Usted está de acuerdo con, o hace parte usted de la estrategia de lo que hizo Roy Barreras la semana pasada, según comentaron algunas de las personas con las que él se entrevistó en Estados Unidos? Es decir, que él está llevando el mensaje de que él es el tipo y no es Cepeda, y que ese mensaje en Estados Unidos cae muy bien, porque en Estados Unidos no quieren a Cepeda porque lo consideran la continuidad de Gustavo Petro, y que eso en Estados Unidos hace parte precisamente de lo que está pasando
con estas últimas reuniones. ¿Esa estrategia de Roy en los Estados Unidos hace parte de sus recomendaciones? Mira, no, Roy Barreras fue a Estados Unidos para intentar contrarrestar todos esos mensajes falsos que se habían mandado desde la extrema derecha colombiana al gobierno americano en el sentido de vincular al presidente Petro con el narcotráfico. Una idea que yo creo que los colombianos y las colombianas tenemos clarísimo que es una barbaridad. Petro tiene sus defectos y tiene sus aciertos y ha cometido sus errores seguro, pero él no tiene nada que ver con el mundo del narcotráfico y fue a informar justamente de que el presidente Petro es quien ha conseguido mayores éxitos en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Pero también eso es correcto y él está en su derecho de hacer eso, ni más faltaba. Pero también, de pasadita, expresó sus opiniones sobre el candidato Cepeda. Mira, no me consta, de verdad no me consta, se lo digo muy sinceramente, no me consta que la conversación fuese en ese sentido. No sé si le preguntaron sobre ese tema, pues él daría su opinión, pero en cualquier caso el interés en Roy Barreras yendo a Washington era intentar ayudar a que la reunión de este martes sea lo más fructífera posible para Colombia. Que la resolución de esta situación de tensión entre el presidente Trump y el presidente Petro baje de tono, se relaje, que los americanos entiendan de que Colombia es un aliado en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia y, por tanto, que no tiene ningún sentido que enfrenten de esta forma y que falten al respeto del presidente de Colombia, como lo han hecho, por incentivación de la extrema derecha colombiana, que su obsesión es destruir al presidente Petro y su gobierno en lugar de construir un mejor futuro para el país. Y esa fue la voluntad de Roy y dudo mucho que él entrase demasiado en el tema de qué candidato puede ser. Eso fue lo que dijeron allá los interlocutores de él. Señor Vendrell, gracias por atendernos. Seguramente volveremos a hablar del enfoque que le está dando usted a la campaña del precandidato Roy Barreras. Buena semana y mucha suerte. Siempre un placer atenderles. Buenos días.